Hola a todos y bienvenidos a esta exploración. Imagínense por un momento una escena con un contraste cinematográfico increíble, sombras profundas y muy oscuras a nuestro alrededor y de repente un único, suave y potentísimo rayo de luz enfocado que lo atraviesa todo. Bueno, esa luz cortando la oscuridad es la metáfora perfecta para lo que vamos a explorar hoy. Vamos a ver cómo verdades parciales e incompletas, que están literalmente dispersas por todo el mundo, son iluminadas de golpe por una revelación plena. Estamos a punto de desentrañar uno de los conceptos más antiguos y fascinantes de toda la tradición cristiana, para entender cómo las diferentes culturas interactúan con la idea de la verdad. Y no hablo de una idea abstracta y aburrida, sino de una realidad viva. O sea, piénsenlo un momento, porque nos enfrentamos a una paradoja histórica gigantesca. Si verdaderamente existe una sola verdad suprema, y ésta se reveló de manera única y definitiva en un momento específico de la historia, ¿qué pasó con el resto de la humanidad antes de ese momento? ¿Y qué pasa con los que están fuera de ese espacio geográfico? ¿Estaban completamente a oscuras? Esta enorme tensión entre el universalismo de la verdad y la particularidad de la revelación cristiana es exactamente lo que vamos a resolver hoy. Y les aseguro que este dilema no es un invento reciente para quedar bien con el pluralismo moderno. Para nada. Es una intuición súper profunda de hace 2000 años. Bien, para desentrañar todo esto vamos a estructurar nuestro recorrido en 5 grandes pasos. Primero, el dilema de la verdad. Segundo, la transformación del logos. Tercero, los padres de la Iglesia. Cuarto, tradición, renacimiento y modernidad. Y quinto, la síntesis del Vaticano II. Es un viaje intelectual alucinante, así que empecemos. Paso número 1. El dilema de la verdad. Las raíces filosóficas de la paradoja. Para arrancar tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo, hacia el mundo antiguo, directo al terreno griego, donde toda esta idea fue plantada por primera vez. Y para entender esto, tenemos que hablar de los estoicos. Ellos fueron los que acuñaron este término de logo y espermatikoi, que básicamente significa semillas del verbo o razones seminales. Para los estoicos, resulta que el universo no era un caos aleatorio, estaba estructurado por el logos. Pero ojo, este logos era un principio racional, pero totalmente impersonal, ¿saben? Como una especie de fuerza o fuego divino que impregnaba la materia. Y lo más increíble de esta idea es cómo creían que funcionaba. Ellos decían que fragmentos de esta racionalidad cósmica estaban presentes en todas las cosas, sembrados en la mente de cada persona. O sea, todos nacíamos con una pequeña semilla de esa lógica universal que nos permitía razonar, una chispa de sentido en medio de todo. Y eso nos lleva a nuestra segunda parada, la transformación del logos, un cambio cristiano radical. Porque, agárrense, aquí la historia da un giro enorme. Cuando el cristianismo primitivo choca con este mundo griego, no adopta estas palabras así nomás. Vamos a ver un cambio de paradigma brutal. El contraste aquí es, sinceramente, asombroso. Veníamos de un logos estoico que era este principio cósmico ordenador pero frío e impersonal, y de repente pasamos al logos cristiano, una realidad personal, viva, preexistente que se hizo carne. El prólogo del Evangelio de Juan es el gran detonante aquí, cuando dice, en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios. Piénsenlo así, si ese logos personal es el creador absoluto de toda la realidad, la conclusión cambia las reglas del juego para siempre. Significa que toda verdad auténtica, sin importar en qué rincón del planeta o en qué cultura aparezca, procede directamente de él. La encarnación no es que haya encendido la acción del logos, simplemente la mostró en su totalidad, la sacó a la luz. Tercera sección, los padres de la Iglesia, construyendo el marco teológico. Avanzando un poco más en la línea de tiempo, nos encontramos con unas mentes brillantes de los primeros siglos que resolvieron todo este embrollo. Es fascinante ver cómo armaron este rompecabezas capa por capa, sin rechazar la filosofía que los rodeaba, sino integrándola. Arrancamos en el siglo II con Justino Mártir y su idea de participación. Luego pasamos a Clemente de Alejandría, que veía la filosofía como una educación divina. De ahí saltamos al siglo III con Orígenes, que se mete de lleno en la capacidad misma de la razón, y aterrizamos en el siglo IV con la síntesis monumental de Agustín. Cada uno de estos genios puso un ladrillo indispensable en la doctrina de las semillas del verbo. Empecemos hablando de Justino Mártir. Imagínense esto. Él era un filósofo griego de tomo y lomo antes de convertirse, así que este tema le tocaba muy de cerca.
¿Cómo explicaba él las intuiciones tan profundas de tipos como Platón o Sócrates? Bueno, su respuesta fue audaz. Todo cuanto han expresado rectamente los filósofos y legisladores lo han contemplado y expuesto gracias a alguna semilla del verbo que en ellos estaba. Para el mundo pagano de esa época esto fue un terremoto intelectual. Justino básicamente está diciendo que si un pensador llegó a una verdad real, fue puramente porque participó de ese logos. Hasta llegó a considerar a Sócrates casi como un cristiano antes de Cristo. Una locura. Unas cuantas décadas después, Clemente de Alejandría toma esta idea y la lleva todavía más lejos. Él dice que la filosofía griega no fue un simple accidente histórico o gente pensando muy fuerte. No, él la llama una alianza propia, un regalo directo de Dios. Para Clemente, la filosofía fue una herramienta pedagógica totalmente deliberada que usó la divinidad para preparar a estos pueblos hacia la perfección. Literalmente, de la misma manera que la ley preparó al pueblo de Israel. Y aquí es donde la cosa se pone súper profunda. Entra Orígenes en el siglo III y nos explica cómo funciona nuestra cabeza al razonar. Orígenes nos dice que nuestra inteligencia no genera la verdad de la nada, como por arte de magia. Al revés, toda mente que razona correctamente lo hace porque está participando activamente en la luz de ese logos divino. Así que la razón humana y la revelación no están peleadas, están íntimamente conectadas. Nosotros ponemos la razón, que es la antena receptora, pero el logos es la señal original, la luz que nos permite ver intelectualmente. Y todo esto explota, en el buen sentido, en el siglo IV con el gran Agustín de Hipona. Él nos deja esta frase que es un pilar absoluto. Toda verdad, dígala quien la diga, proviene del Espíritu Santo. Punto. Agustín arma la estructura detrás de esto. La razón humana no anda sola por la vida. Dios es la causa de que podamos entender las cosas. Por lo tanto, si hay algo bello, algo bueno o algo verdaderamente cierto en cualquier cultura del mundo, es el trabajo del cristiano reconocerlo, celebrarlo y abrazarlo, porque es un reflejo innegable de esa verdad divina. Bien, pasemos a la sección 4, tradición, renacimiento y modernidad. El concepto evoluciona a través de los siglos. Porque dejamos la antigüedad, pero créanme, esta aventura intelectual recién empezaba. Aunque la frase exacta semillas del verbo se dejó de usar un poco, la lógica de la idea siguió súper vigente y se fue adaptando. En la Edad Media, Tomás de Aquino demostró que la verdad que descubrimos con la razón y la verdad revelada jamás van a chocar, porque vienen de la misma fábrica, el logos. En el Renacimiento se obsesionaron buscando una prisca teología, una sabiduría original escondida en la historia. Ya en la modernidad, mentes brillantes como Leibniz hablaban de una estructura racional común entre las culturas para poder dialogar. Y finalmente, en el siglo XX, teólogos enormes como de Lubac tuvieron que rescatar esta misma doctrina antigua para lidiar con la religión comparada moderna. Y así llegamos a nuestra quinta y última parada, la síntesis del Vaticano II, el clímax del viaje. Estamos a mediados del siglo XX y es aquí donde esta intuición de 2000 años llega a su punto más maduro y equilibrado. Resulta que el concilio armó todo este concepto utilizando 3 documentos que son pesos pesados: Lumen Gentium, Nostra Aetate y Ad Gentes. Estos 3 textos trabajan en equipo para definir cómo la Iglesia se relaciona con el mundo, con otras tradiciones y con su propia misión. Vamos a verlos de cerca. El primer pilar es Lumen Gentium. Presten atención a lo cuidadoso que es este texto. Reconoce que aquellos que, sin culpa por su parte, no conocen el Evangelio de Cristo, pero buscan a Dios con sincero corazón, pueden conseguir la salvación eterna. Es un equilibrio perfecto. Afirma que la gracia puede operar totalmente fuera de las paredes visibles de la institución, pero, y esto es clave, sin decir jamás que existen otras revelaciones paralelas. No, es la misma, la única fuente redentora operando discretamente en el corazón de las personas. Luego tenemos Nostra Aetate, y sus palabras son increíblemente precisas. Dice que en otras tradiciones, no pocas veces refleja un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. ¿Se acuerdan de esa imagen del principio? ¿Del rayo de luz en la oscuridad? Bueno, aquí lo tienen de vuelta. El documento no dice que todas las religiones sean exactamente lo mismo o queden igual, para nada. Lo que dice es que en ellas está actuando esa luz del logos, regalando verdaderos destellos de una sola verdad. Y finalmente, Ad Gentes, que nos explica cómo manejar esto en la práctica. El texto decreta que las semillas del verbo que están esparcidas por las culturas
No se tiran a la basura ni se ignoran. Todo lo contrario, se asumen. Pero exige algo crucial. Deben ser sanadas, elevadas y perfeccionadas. Es una teología brillante porque esquiva los dos extremos. Ni rechaza con soberbia todo lo que viene de afuera, ni cae en un relativismo de todo vale. Lo que está incompleto o a medias necesita, lógicamente, ser elevado a su plenitud en Cristo. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? Es un marco de acción súper claro. Si en una cultura te encuentras con cosas verdaderas y auténticas, simplemente las abrazas, son tuyas también. Si encuentras cosas que están incompletas o a medias, esas semillas que recién están brotando, las elevas y las perfeccionas. Y si hay aspectos que por nuestra propia naturaleza humana fallida son ambiguos o directamente defectuosos, bueno, esos se purifican. Es una forma de dialogar que respeta profundamente a la otra cultura, pero sin moverse ni un milímetro de su eje teológico. Y todo este monumental viaje teológico nos deja con una pregunta que me parece vital. Pasamos de la antigua Grecia a los padres de la Iglesia y llegamos al mundo moderno pluralista, siempre con la misma lógica de fondo. Si realmente reconocemos que hay fragmentos genuinos de la verdad divina, estas semillas del verbo, esparcidas en absolutamente todas las culturas, ¿cómo cambia eso nuestra forma de escuchar, dialogar y entender a las personas que piensan distinto hoy en día? Es un andamiaje filosófico de 2000 años que nos desafía a mirar el mundo con otros ojos. Los invito a que sigan profundizando en este tema, porque les aseguro que las semillas, una vez que aprendemos a verlas, empiezan a germinar en los lugares que menos esperamos. ¡Hasta la próxima!